Buen día a todos los presentes. Solicito atentamente su apoyo para mantener los micrófonos y cámaras cerrados durante la intervención de los panelistas. Esto contribuirá a generar una comunicación clara y fluida durante la sesión. Este día nos acompaña la señora Mirta Piscoya Díaz, supervisora del Departamento de Cooperación Técnica de la Contraloría General de la República de Perú. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Gestión Pública por la Universidad Complutense de Madrid y maestra en Administración, Convención en Anticorrupción por la Universidad San Martín de Porres. Se ha desempeñado desde hace 14 años en la Contraloría, donde además es enlace de la presidencia de la Comisión de Evaluación de Desempeño de las EPS e Indicadores de Rendimiento, CDIR, a cargo de la Contraloría General de la República del Perú. Licenciada Mirta Piscoya, queda usted a cargo de la moderación de esta sesión. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos, estimados colegas. Hoy, 22 de agosto, quisiera en primer término agradecer la gentil invitación del señor Juan Manuel Portal, auditor superior de la Federación de México y presidente de la OLACEPS, por invitarnos a colaborar en este encuentro virtual. Además, es grato darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este cuarto webinario sobre avances y resultados del programa 3I en la región. Esta serie de webinarios se desarrolla como parte de las actividades de promoción y monitoreo a la implementación de las normas ISAI que desde el año 2016 tiene a su cargo la Auditoría Superior de la Federación de México en su rol de presidencia de la OLACEPS, y se realiza en coordinación con la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI, el Comité de Creación de Capacidades y otras instancias promotoras del desarrollo de buenas prácticas para la implementación de la ISAI en la región. Además, cabe señalar que esta iniciativa constituye el segundo componente de seguimiento tras la aplicación de una encuesta durante los meses de mayo y junio de este año, a la que se obtuvieron las respuestas de 19 EPS de nuestra región. Próximamente, la presidencia de la OLACEPS compartirá el diagnóstico regional resultante con todos ustedes. Considerando el notable interés que las EPS de la región expresaron hacia estos webinarios, la presidencia de la OLACEPS busca promover, junto con la ID y la presidencia del Comité de Creación de Capacidades a cargo de la EPS de Brasil, la realización de estos foros para compartir conocimientos y experiencias, así como favorecer la creación de vínculos de asistencia técnica entre las EPS. Por ello, es factible que los materiales y los debates suscitados en esta serie de webinarios sirvan como un insumo complementario para los cursos de inducción que lleva a cabo la presidencia y los de cada ISAI que desde el año 2017 promueve el CCC. Además, estos materiales van a ser socializados desde la página web de la OLACEPS con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva. Cabe indicar que estos webinarios no se limitan a las sesiones programadas, sino que se constituyen como un espacio virtual de seguimiento a desarrollarse por lo menos una vez al mes. Esta iniciativa se enmarca en la meta 4 del Plan Estratégico 2017-2022 de la OLACEPS, por lo que igualmente la presidencia de la OLACEPS nos ha hecho partícipes como presidencia de la Comisión de Evaluación del Desempeño e Indicadores de Rendimiento, CDI, como EPS Perú, por ser la instancia de la OLACEPS responsable del seguimiento de esta meta 4. En el webinario del día de hoy trataremos el tema Avances y resultados del programa 3I en la región. Para la primera intervención, es grato presentar a la maestra María Lucia Lima, gerente de Desarrollo de Capacidades en la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI, IDI. María Lucia es ingeniera en electrónica y maestra en administración pública, ambas por la Universidad de Brasilia. Además, cuenta con una especialidad en control externo por la Fundación Getúlio Vargas de Brasil.
Desde 1995 se desempeñó como auditor en el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, en donde también ha participado como tutora en cursos sobre auditoría de desempeño y gestión de riesgo. Actualmente, María Lucia es miembro del Grupo de Desarrollo de los Productos de Auditoría de Desempeño para la Iniciativa de Implementación de la CISAI, más conocida como Programa 3I. Asimismo, ha sido nombrada como experta en auditoría de desempeño por el Subcomité de Auditoría de Desempeño PAS de la INTOSAI. Cedo entonces la palabra a la maestra María Lucia Lima, quien nos acompaña desde la ciudad de Oslo, en Noruega, para que nos explique cómo se ha desarrollado el programa 3I en la región, cuáles han sido las lecciones aprendidas de la primera fase y cuáles son las perspectivas de la IDI para la segunda fase. Adelante, María Lucia, por favor. Buenas tardes. Okay. Entonces, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación para hablar con ustedes otra vez del programa 3I. Y entonces, les voy a comentar hoy entonces de cuáles componentes del programa iniciativa de implementación de la CISAI, cómo está la situación de cada componente en OLACEPS, algunas lecciones aprendidas en la fase 1 y qué estamos desarrollando en la IDI para la fase 2 del programa. El objetivo del programa es FS de países en desarrollo en la implementación de la CISAI. Entonces, inicialmente, la idea es ver cuál es la situación de una FS y qué puede la FS hacer para que tenga sus prácticas de auditoría basadas en la CISAI. El programa fue ofrecido para todas las regiones de la INTOSAI y entonces en total 138 FS y más 2 oficinas subnacionales participaron del programa. En OLACEPS tuvimos 19 FS que participaron. Y aquí yo quisiera enfatizar que el primer paso para la participación de FS en el programa fue justamente el compromiso del alto directivo, del auditor general de la FS. Entonces hubo una reunión en 2014, en marzo de 2014 en Brasilia, donde los jefes de las FS, los auditores, firmaron el compromiso de participar del programa y de participar de todas las del programa y por supuesto de apoyar a la gente que fue certificada y que participó del programa en las actividades de implementación de la CISAI en sus FS. ¿Cuáles son entonces los pasos para implementar la CISAI en una FS? El primer paso entonces es decidir adoptar la CISAI. Eso entonces fue decidido justamente cuando los auditores generales firmaron el compromiso con la IDI en 2014. Después hay que hacer una evaluación de las necesidades de la FS, o sea, a ver cómo estamos hoy, cómo está la FS hoy y qué falta para que se trabaje de acuerdo a la CISAI. Entonces, es una tarea que normalmente es hecha por los facilitadores certificados por la IDI. Hay que mirar los movimientos de acuerdo a la CISAI. Ese es un paso, pero todavía no es solamente eso. A veces, algunas personas idea que está equivocada. Ok, si yo tengo manuales, si tengo procedimientos y guías de acuerdo a la CISAI, eso significa que yo tengo la CISAI implementada en mi FS. No. Ustedes van a tener las CISAI implementadas si las prácticas de auditoría están de acuerdo a las CISAI, no solamente guías y manuales. Entonces, ese es un punto. Hay que mirar si las CISAI están implementadas en las prácticas de auditoría. Y por fin, hay que haber también una revisión independiente que confirme que las CISAI están implementadas en las prácticas. Vuelvo a insistir en ese punto.
Son 5 los componentes del programa 3I y yo voy a hablar entonces un poquito de cada componente. El primer componente fue el desarrollo de bienes globales. ¿Qué son esos bienes públicos globales? Entonces, principalmente fueron ICAT, por su sigla en inglés, que es una... perdón. Herramienta de detección de necesidades. La verdad es una tabla basada en las ISAI que ayuda a los equipos que van a hacer ese ejercicio a verificar cómo están sus prácticas de auditoría y qué les falta para que las ISAI. Entonces, esos fueron desarrollados por un grupo de expertos de varias FS y también fueron desarrollados de implementación de las ISAI. Entonces, esos guías tienen 2 componentes, es más o menos como una guía para cada tipo de auditoría y desempeño. También un poco dice cómo se debe hacer para implementar las ISAI. Entonces, esas guías fueron desarrolladas y las ICATs para los 3 tipos de guías fueron usados en el programa de certificación. Yo voy a comentar un poco más adelante de ese programa. Cooperativas apoyadas por la IDI en 4 idiomas. Además de español, tenemos el inglés, francés y árabe. Llamamos bienes públicos globales justamente están a disposición de todos. Entonces, la IDI tiene todo el interés que la gente de las EFS conozcan y usen esos materiales en sus prácticas de auditoría, en sus estrategias de implementación de las ISAI. Fue el programa de certificación. Entonces, ¿qué pasó? En 2015 hubo un curso en OLACEPS, fue un curso de 12 semanas, donde se hablaba de las ICATs, de esa herramienta de detección de necesidades, y de auditoría. Entonces, también los cursos fueron para los 3 tipos de auditoría. Después, ese fue un curso en línea, después hubo un taller de facilitación, entonces invitamos a un taller presencial, donde invitamos a los facilitadores entrenados en ese curso en línea para aprender un poco de qué sería un facilitador en ISAI. Entonces, un poco de habilidades de comunicación, de proyecto y de las ISAI. En OLACEPS, entonces, tuvimos 58 facilitadores en los 3 de auditoría y 9 mentores. Entonces, essas pessoas são os que chamamos facilitadores ou mentores certificados em las ISAI. A ideia é que justamente essas pessoas sejam as que levem a cabo e apoiem as FS em las estratégias de implementação de las ISAI. E só para citar alguns exemplos, então, que eu saiba, Brasil, Honduras, El Salvador, Costa Rica. La gente, el equipo que trabajó y que sigue trabajando en la implementación de las ISAI es justamente el equipo con esos facilitadores. Aquí algunas fotos de algunos facilitadores que recibieron la certificación. Entonces, el primero que se puede ver es Perú, facilitadores de Perú, luego abajo El Salvador, en medio una mentora Paraguay, y después arriba tenemos algunos de Honduras, y en Brasil, esa es mi foto, yo soy plena auditoría de desempeño. Algunos ejemplos, por supuesto, hay más facilitadores certificados. La IDI apoyó también en el desarrollo y retroalimentación. Entonces, los equipos de facilitadores desarrollaron las herramientas de detección de necesidades en sus FS y fueron invitados a la reunión de revisión de esas herramientas. Y alguna FS no pudo ir a esa reunión, pero presentó las a ICAT después. Entonces, ahí tenemos FS que participaron, que ya presentaron
la SAICET. Y se dice para cuál tipo de auditoría, porque ni todas las tienen facilitadores para todos los tipos de auditoría. Alguna FS solamente participó del programa con, por ejemplo, auditoría financiera o auditoría de financiera y desempeño o financiera y cumplimiento, y algunas para los 3 tipos de auditoría. Perdón, parece que yo tengo un problema con la presentación que no se mueve. Entonces, el próximo componente del programa es una comunidad de práctica, que es una manera de compartir el conocimiento. Y la verdad que esta comunidad está poco activa, sí existe, pero falta, es un tema de capacidad, falta gente, falta tiempo para que alguien pueda administrar y seguir como que mover esa comunidad. Entonces ese componente existe, pero no está hoy día. La auditoría operativa basada en las ISAI. Entonces ese es un otro componente que a mí me parece un componente importante del programa, porque ayuda a los equipos de auditoría para que en la práctica de auditoría entrenen cómo hacer entonces ISAI. Y bueno, en la ID siempre solimos decir auditoría operativa. Entonces, pero hay una ISAI que habla de auditoría cooperativa. La auditoría cooperativa es el nombre amplio para decir, una auditoría cooperativa puede ser una auditoría paralela, conjunta. Auditoría conjunta. Esa casi no usamos, pero para que ustedes sepan. Un equipo de auditoría que tenga miembros de varias FS trabaja en una auditoría y escribe un solo informe. Entonces, eso sería una auditoría conjunta. Una auditoría cooperativa serían varias auditorías simultáneas con varios equipos de auditoría, generalmente cada una FS, escriben varios informes. Y una auditoría coordinada, que generalmente es lo que se hace en OLACEFs, puede ser una auditoría conjunta, o sea, equipo, pero escribiendo varios informes para cada país. Eso tampoco se usa mucho. Una auditoría paralela con un informe conjunto y uno por cada FS. Ese es el tipo que es más usado en OLACEFs. Entonces, generalmente se hace eso, varias auditorías paralelas, y también cada FS escribe su propio informe. Cuando decimos auditoría cooperativa, ese es el término más amplio para decir que puede ser una auditoría paralela, coordinada. El ejemplo que voy a comentar ahora con ustedes es una auditoría paralela que fue hecha en OLACEFs, un poco más elementar. Ahí un ejemplo de auditoría, ya se puede decir como que mucha experiencia en apoyar auditorías cooperativas en varias regiones de INTOSAI. Entonces, ejemplos ahí de auditorías fueron apoyados, por ejemplo, en ASOSAI, en los países de Asia, fue una auditoría de desempeño y gestión de desastres. En PASAI, en las FS de Pacífico, entonces ya apoyamos varias auditorías cooperativas, sea en desempeño, financiera o cumplimiento. Y así, por ejemplo, en OLACEFs, entonces les voy a comentar sobre la lucha contra la pobreza, que fue apoyada dentro del programa 3I. Ese es el modelo que se usa en OLACEFs. Entonces, solo para llamar la atención para algunos puntos. Ese modelo fue desarrollado y hubo una evolución a lo largo de las auditorías que hicimos. Entonces, una cosa que nos pareció importante fue que incluir la auditoría cooperativa como parte del plan anual de la FS. ¿Por qué eso? Porque se percibió las primeras auditorías que apoyamos es que
la FS seguía haciendo sus propias auditorías, le enviaban para participar del programa con la IDE, el equipo hacía auditoría, pero nada cambiaba en la FS. Ellos volvían y seguían haciendo auditorías como siempre, y no es la idea. Entonces, esa auditoría tiene que ser parte del plan, tiene que apoyar, ayudar a que la gente cambie su manera de hacer la auditoría de acuerdo a las ISAI. Por supuesto, la FS, entonces, la primera cosa es una predisposición, el compromiso de la FS de incluir esa auditoría en el plan anual, proveer recursos a los equipos para tiempo, medios y que hagan principalmente tiempo, ¿no? Para que puedan hacer esa auditoría y no hacer la auditoría mientras hacen otros trabajos. Esa no es la idea. Acuerdo entonces con los líderes para que apoyen ese proceso, y también lo que se percibió es la importancia de involucrar directivos intermedios en ese proceso, porque a veces si el auditor general estaba de acuerdo, apoyaba, y los equipos de auditoría también están trabajando, pero a veces sus supervisores o sus jefes no estaban enterados del proceso, no estaban enterados del programa y no les apoyaban. Entonces eso también es importante ahora, involucrar a los supervisores. Entonces, por ejemplo, en la auditoría tenemos un nuevo programa auditando la preparación para la implementación de los objetivos de vamos a empezar, los equipos no las ya están nominados, el curso en línea va a empezar en septiembre, y ya empezamos en inglés el programa, y invitamos además de los miembros del equipo de auditoría, invitamos a los supervisores para que también sean en el curso. Entonces, una manera de involucrar a esas personas en el programa. Bueno, entonces, la primera cosa que hacemos en un curso en línea, en ese caso de lucha contra la pobreza, el curso tenía un módulo sobre lucha contra la pobreza y un módulo sobre la metodología de auditoría, que en ese caso era una auditoría de desempeño. Entonces, los equipos de auditoría hacen el curso, después preparan un plan de auditoría y son invitados a una reunión donde van a discutir el plan de auditoría con los mentores, que ya los estaban acompañando desde el curso en línea, y también con sus pares. De ese plan, la gente vuelve a sus FS, sigue con la auditoría y después a otra reunión presencial para que discutan y reciban de sus borradores de informe. Después de finalizado el informe de auditoría, el coordinador del equipo es invitado a un proceso de aseguramiento de la calidad de esa auditoría, justamente para verificar si la auditoría fue hecha de acuerdo. Sí, entonces eso ya comenté, son los modelos. Por supuesto, entonces todo el modelo es basado en las ISAI. Y se usan los bienes públicos globales que ya comenté, y a veces algún recurso regional, el manual, por supuesto, que además de esos bienes públicos globales, usan también sus propios manuales de auditoría, si los tienen y si están de acuerdo a las ISAI. Algunos desafíos en ese modelo de auditoría, voy a comentar, no voy a comentar todos, pero algunos, propio mandato de la FS. Entonces, algunas FS no tienen mandato, por ejemplo, para hacer auditoría de desempeño. Entonces, eso puede ser un reto para que participen del programa y de la auditoría. Para hacer una auditoría de desempeño, los equipos necesitan, ¿no? Entonces, y a veces se ve que en algunos equipos de auditoría falta un poco las capacidades de los equipos, a veces son distintas en distintas FS. El tema creación de masa crítica, entonces son 2, 3 miembros del equipo de auditoría. A veces resulta difícil a esos miembros del equipo, a veces igual eso pasa en la implementación de las ISAI. Los facilitadores crearon una masa en sus FS
con relación a la implementación de las SAI, porque ellos a veces son pocos y a veces encuentran alguna resistencia. Pero entonces eso hay que trabajar poco a poco. Tal vez la gente que va a hablar después de mí, seguro que tiene algunos ejemplos de qué hicieron para superar esos desafíos, igual que en los otros webinarios que tuvimos, como la gente en la FS está trabajando para implementar las SAI. Si el tema de confidencialidad es que para que la gente participe de la auditoría, por ejemplo, una cosa es compartir los resultados de auditoría, y a veces eso puede ser algún problema. Hubo un caso, al final no logramos resolver, pero que la gente dijo que no podía compartir el informe antes de apreciado por el auditor general, pero eso se manejó, no hubo problema, pero puede ser un reto. Y además entonces de los otros temas que ya, sí, y quisiera comentar la continuidad del equipo. Entonces, por ejemplo, en la auditoría cooperativa que tuvimos en OLACEFS, de 10 FS, 5 por una razón tuvieron que hacer cambios de auditoría, entonces eso puede perjudicar un poco el aprendizaje y el programa. Y quisiera enfatizar el tema de aprendizaje, porque esa auditoría, más que nada, es una oportunidad para que el equipo aprenda, sea apoyado como hacer una auditoría de acuerdo a las SAI. Entonces, por eso es importante que el equipo participe de todos los pasos, desde el curso en línea hasta las 2 reuniones y el aseguramiento de la calidad. Entonces, si hay algún cambio de equipo, eso puede perjudicar. Bueno, entonces, ahora comentando un poco de la auditoría, esa fue entonces una auditoría paralela, auditoría cooperativa paralela, que fue apoyada en la OLACEFS, bajo el programa 3I, en lucha contra la pobreza. 10 países, 10 FS de 10 países participaron, y ahí ustedes pueden ver cuáles fueron los tópicos de auditoría de cada país. Entonces fueron tópicos distintos, pero todos relacionados al tema de lucha contra la pobreza. ¿Cómo estamos en esa auditoría? Entonces, ya hubo el curso en línea en fines de 2015. El año pasado tuvimos las 2 reuniones para revisar los planes de auditoría y los borradores de informe. Y fueron 10 países, 7 ya enviaron ahí el informe final. Entonces estamos esperando 3 hasta, para todos que enviaren el informe final hasta el fin de agosto, hasta la próxima semana. Entonces los vamos a invitar a al aseguramiento de la calidad que va a ser hecho en octubre por auditores, personas que trabajan en FS, auditores con experiencia en auditoría de desempeño, pero que sean independientes, o sea, que no estuvieran involucrados en la auditoría, en esa auditoría cooperativa, para que puedan tener una mirada independiente y puedan asegurar si las auditorías fueron o no hechas de acuerdo a las SAI. Bueno, el último componente de la fase 1 sería el apoyo a nivel de FS. La verdad que en OLACEFS no tuvimos en la fase 1 y estamos y tampoco en otras regiones. Eso quedó un poco más para la fase 2 que yo voy a comentar en un rato. Algunas lecciones aprendidas entonces de varias regiones de INTOSAI y que creo que pueden ser, se aplican también a OLACEFS. Un punto entonces que aprendimos de eso, que la implementación de las SAI es un proceso largo y un proceso que debe empezar con algunos pasos básicos. Entonces, empezamos en la fase 1 con la herramienta de detección de necesidades, pero se percibió, la verdad, dar un paso atrás dentro de las prácticas actuales de auditoría en la FS. Entonces, antes de aplicar las SAI, hay que mirar qué hacen las FS, porque algunas, eso no se aplica mucho en nuestra región, en OLACEFS, pero en algunas otras regiones hay gente que como que mezcla auditoría con financiación, algunos hacen cumplimiento y dicen que están haciendo desempeño, y hay
hay mucha confusión en esos temas, entonces es importante primero entender muy bien los tres tipos de auditoría da FS, para después seguir con el proceso. Si ese tema, había dos en la IDIO, de desarrollo de capacidades y del marco de medición de desempeño, y ahora nos alineamos los dos. Había también, eso voy a comentar un poco, la ICAT nivel 2 y nivel 4, entonces decidimos quedar solamente con el nivel de auditoría, y mucha gente empezó a usar las ICAT como herramienta de aseguramiento de la calidad, y nos pareció una buena idea. Entonces, en eso también vamos a trabajar en la fase 2. La gente sí quiere un apoyo más en nivel de EFS. Percibimos la necesidad del apoyo de los gerentes de nivel intermedio. El cambio de la certificación por participación para certificación. Voy a hablar un poco más de eso con la voz. Y necesidad de más monitoreo y seguimiento. Y se percibió que sí, que el gran reto, el gran desafío, como ya comenté, es tener la práctica de auditoría de acuerdo a las ISAI. Entonces, esas fueron algunas lecciones aprendidas de la fase 1 del programa 3I. Y ahora, entonces, ¿qué estamos preparando para la fase 2? Como comenté, la primera cosa, entonces, mirar cuál es la situación actual en términos de las prácticas que existen en las FS. Después, entonces, definir cuáles son los mandatos y los marcos de referencia común, qué se necesita para que la práctica de auditoría esté basada en las ISAI. Y ahí, en un proceso gradual, se va hasta llegar, perdón que está en inglés, está de acuerdo con las ISAI. El programa, entonces, tiene 6 componentes. Voy a comentar rápidamente algunos de ellos. El primer componente sería actualización, mantenimiento y desarrollo de los productos que ya tenemos en el programa 3I. Programa de certificación, ahora base de competencia, tratamiento de la calidad, auditorías cooperativas, seguimos con las auditorías cooperativas, seguimos con la comunidad de práctica, a ver si logramos que esté un poco más activa, y el apoyo en la implementación a nivel de FS voy a comentar un poco. Entonces, sobre la revisión y mantenimiento de los productos. La idea es generar una guía o alguna orientación sobre ese mapeo inicial que debe ser hecho en cada FS. Actualización de las guías de los 3 tipos de auditoría. Entonces, las guías fueron actualizadas, están recibiendo comentarios. Invitamos a un grupo de auditores para revisar y actualizar las guías. Tenemos una versión borrador que fue para que algunas personas también, auditores por supuesto, la gente de la comunidad de Intosai, para que envíe comentarios, y hasta el fin de ese año tendremos las nuevas versiones actualizadas en inglés, y probablemente hasta julio del próximo año las tenemos en español. Además de las guías, también estamos actualizando las ICAT, por supuesto con base en el nivel 4, que fue aprobado para cumplimiento y desempeño, que fueron aprobados en COSAI en diciembre del año pasado. Y a nivel 2, que es más institucional, decidimos que eso queda mejor porque mucha gente también ya trabaja con el marco de medición de desempeño. Principalmente en las CEFs, casi todas las FS ya tienen el MMD en sus FS. Entonces, nos pareció que para temas institucionales se puede usar el MMD, y quedamos con las ICAT solamente para el nivel de auditoría. Para auditoría financiera también, que son muchos requisitos actualizando ICAT para que sea hecho una filtraje, o sea, si, por ejemplo, el requisito número 1 no cumplido, entonces eso significa que varios otros requisitos ya no se aplican, entonces es una herramienta un poco más para facilitar la aplicación de la ICAT de auditoría financiera. Y también, como comenté, el uso de las ICAT como herramienta de aseguramiento de la calidad.
Sobre el programa de certificación, entonces, está con una iniciativa como que a nivel global. Hay un grupo de trabajo que se llama en inglés Task Force on InfoSci Audit Professionalization, ou seja, entonces, un grupo que está estudiando ese tema de profesionalización de los auditores del sector público, y la IDE está apoyando esa iniciativa. Entonces, el primer paso fue desarrollar un marco de competencias que fue presentado en la INCOSAI en diciembre, y ese marco que tiene, entonces, tiene competencias básicas para los auditores de las FS básicas, o sea, para los 3 tipos de auditoría. Un auditor, no importa que sea auditor de auditoría financiera, cumplimiento o desempeño, tiene que tener algunas competencias básicas. Y además de eso, también hay las competencias específicas para cada tipo de auditoría. Entonces se desarrolló ese marco de competencias, las competencias básicas más generales para todos los tipos de auditoría y competencias específicas para cada tipo de auditoría. Y ese es el primer paso entonces para un programa de desarrollo. Y como comenté, ahora no solamente la certificación no va a ser de participación, pero de competencia. Todavía se está estudiando cómo va a ser eso, cómo va a ser hecho eso, pero el tema es que entonces ahora cuando una persona sea certificada es porque demostró que tenía las competencias para ser un auditor de todo tipo de auditoría. Sí, entonces el programa yo ya había comentado, aquí, volviendo. Sí, seguimos las auditorías cooperativas, vamos a seguir en las 2. Probablemente el próximo año tendremos una auditoría cooperativa de cumplimiento en licitaciones en OLACEFs. Eso estamos trabajando junto con el CCC, con el Comité de Creación de Capacidades, y probablemente eso va a ser hecho el próximo. Y ahora voy a comentar un poco, yo tengo 20 minutos la presentación, pero ya casi termino, un poco qué estamos pensando para ese apoyo a implementación de las ISAI a nivel de EFS. Entonces la idea, primero hacer un mapeo, apoyar, entonces, después apoyar con la estrategia de implementación, o sea, usando las ICAT y las guías de implementación, definir cuál sería la metodología de auditorías y apoyar en el caso de que la FS necesite hacer cambios en su metodología para que esté de acuerdo a las ISAI. Apoyar auditorías piloto, entonces, para garantizar que la implementación, que la metodología está implementada en las prácticas de auditoría, y después hacer un aspecto de calidad. Estamos haciendo un piloto de ese apoyo a nivel de EFS en la EFS de Bután. Bután es un país en Asia que queda entre India y China. Y entonces elegimos esa EFS para hacer un piloto de ese apoyo. ¿Por qué? Porque la EFS de Bután participó del programa, de la fase 1 del programa 3I, ya tiene buenas prácticas de auditoría. El auditor general y los dirigentes de la EFS tienen un firme liderazgo y tienen compromiso, decidieron hacer ese compromiso de implementar las ISAI, eso es parte de su planificación estratégica. Ellos aplicaron el MMD, entonces también de cuál es la situación de su EFS con referencia a las ISAI. La IDE también apoyó el desarrollo de la planificación estratégica de la FS, entonces ya tiene un poco más de conocimiento de lo que pasa en la FS. La implementación de la ley, como comenté, es uno de los objetivos estratégicos de la FS de Bután. Ellos tenían recursos financieros del Banco Mundial y pidieron ese tema de implementación. Entonces varios falaron y la IDE quería también hacer un piloto a ver si esa propuesta de apoyo a nivel de ISAI con esos componentes que tenemos, si está bien o no. Entonces decidimos hacer un piloto en Bután para mirar cómo está ese modelo.
estamos terminando, entonces esos son los resultados que se espera de ese piloto. Y como estamos a auditoría, ya hicieron las auditorías piloto, entonces ya pasamos por casi todas las etapas que les mostré, y hasta el inicio del próximo año probablemente vamos a hacer el aseguramiento de la calidad, a ver entonces si todo el proceso fue hecho de acuerdo a lo que se esperaba y si las auditorías piloto que hicieron están de acuerdo a las ISAI. Bueno, muchas gracias por la atención de ustedes y quedo atenta a las preguntas que tengan después de las otras presentaciones. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, María Lucia, por tu destacada participación y por la información que nos has compartido. Nos gustaría destacar la importancia del programa 3I para alcanzar el objetivo de lograr que las entidades fiscalizadoras superiores puedan realizar auditorías basadas en las normas ISAI, ¿no? La importancia de tener prácticas de auditoría adecuadas a estas normas. Esto en un contexto global que precisa que las instituciones como las entidades fiscalizadoras superiores sean eficientes y que puedan marcar la diferencia en la vida de sus ciudadanos. Por lo tanto, fortalecer la práctica de la auditoría gubernamental es una tarea fundamental. Tal como nos ha contado María Lucia, en la primera fase de este programa 3I se han desarrollado bienes públicos importantes como los ICATs, se han certificado facilitadores para la implementación en la región, ha habido intercambio de conocimientos sobre las normas a través de la comunidad de práctica, del aprendizaje aplicado a través de la auditoría cooperativa realizada en la región en materia de lucha contra la pobreza, en la que 10 CFS han participado. Y para esta segunda fase, que viene, que se va a centrar en el apoyo a las CFS en la implementación de las ISAI, en la que, considerando sus marcos legales y gradualmente se van a seguir mejorando las ICATs, va a haber un programa de certificación en competencias básicas, se va a seguir fortaleciendo la comunidad de práctica y las auditorías cooperativas. Y algo muy importante también es el tema del énfasis en el aseguramiento de la calidad y rescatando la buena práctica de la EFS de Bután en el tema de incluir en la planificación estratégica de las instituciones la implementación de las normas ISAI puede ser un factor de éxito. Queremos invitarlos a todos los participantes a hacernos llegar sus preguntas para María Lucia a través del chat. Nosotros vamos a dar paso a continuación a la segunda intervención. En esta ocasión tengo bien a presentar al licenciado Alex Monge Lemaitre, supervisor de la Secretaría Técnica de la División de Fiscalización Operativa y Evaluación de la Contraloría General de la República de Costa Rica. El licenciado Monge es contador público con maestría en sistemas de información. Asimismo, se certificó como facilitador de ISAIs en auditoría de cumplimiento por la IDI y el Comité de Normas Profesionales de dicha organización internacional, en el marco de las actividades del programa 3I. Desde hace 27 años, el licenciado Alex Monge ha trabajado en la Contraloría General de la República de Costa Rica, desempeñando labores de auditoría del sector público, asesoría sobre hacienda pública y aseguramiento de calidad al proceso de auditoría. Ahora dejo en el uso de la palabra al licenciado Alex Monge para que nos comparta la experiencia de la Contraloría General de la República de Costa Rica como FS participante del programa 3I. Adelante, licenciado Monge, lo escuchamos. Bien, buenos días, queridos hermanos y hermanas latinoamericanos y de todos los países del mundo que nos estén viendo. Vamos a compartir un rato. Voy a esperar a que Mirta nos ayude con la subida de la presentación que yo tengo. Ahí estamos. Bien, voy a tratar de ser lo más breve posible y conciso para que podamos hablar de cómo nos ha ido en Costa Rica con este proceso de implementación de las ISAI. Vamos a hablar, esta es nuestra agenda, vamos a ver si se mueve, perfecto. Esta es nuestra agenda, vamos a hablar de qué acciones hemos implementado en esta fase 1 del programa 3I,
cuáles son los principales resultados que hemos tenido, cómo nos ha ido con las auditorías cooperativas o coordinadas, que son en este caso las que hemos hecho, algunos factores clave de éxito que hemos identificado y algunas perspectivas que visualizamos y retos en la fase que sigue. Todos me escuchan perfectamente, me imagino, ¿verdad? Lo doy por sentado. Bien. En esta fase 1 a Costa Rica tuvimos la oportunidad de contar con 2 mentores, certificados también como facilitadores, Arnoldo Sanabria y Karen Garro, y tuvimos 5 participantes certificados en cada tipo de auditoría, y como facilitadores, recuerdan, por ahí lo menciono, a Julio, a Vivi, a Ivonne, Ivania y su servidor. Producto de este programa, hicimos un plan de implementación personal, y en ese momento se planteó así, de las ISAI en nuestra Contraloría. Ahora bien, tuvimos dos maneras de aplicar la herramienta ICAT. Una que hicimos en primera instancia en el mismo año 2015, en el que nos enfocamos en verificar si nuestra normativa estaba alineada con ISAI. Pero a finales de ese mismo año, con el taller que tuvimos en República Dominicana sobre implementación también de las ISAI, llegamos al acuerdo de que, tal como lo dice María Lucia, más que saber si el marco normativo está alineado, que es importante, es más relevante saber si lo estamos cumpliendo. Entonces volvimos a aplicar las ICAT a nivel normativo y a nivel práctico en auditorías reales que se habían ejecutado. Hicimos un equipo de 15 funcionarios de la Contraloría con representación del nivel gerencial, supervisión y ejecutor, y ahí identificamos diferentes tipos de brechas. Habían algunas tipos de auditoría en que a nivel normativo estábamos con un porcentaje de cumplimiento, pero a nivel de ejecución de la auditoría ese porcentaje bajaba un poquito, ¿verdad? Entonces no vamos a entrar en nivel detallado, pero para cada tipo de auditoría se identificaron algunas brechas, ¿verdad? Brechas y también brechas a nivel de asuntos estratégicos. Eso planteó entonces la necesidad de visualizar una estrategia para cómo hacer real la implementación de las ISAI en nuestra práctica. Entonces, tal vez elementos clave aquí de nuestra estrategia es que antes aquellos planes que eran nuestros planes individuales, los logramos incorporar a la estrategia de la Contraloría, la estrategia de negocio. Entonces, estas brechas que se visualizaron se incorporaron como proyectos, como ejes en nuestro plan de mediano plazo 2016-2020, en nuestros planes anuales operativos, en nuestros planes de desarrollo profesional y, muy importante, en nuestro propio sistema de aseguramiento de calidad, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos ese proceso continuo de revisión y actualización de la normativa, fortalecer la presencia de la supervisión en la auditoría para que lo que está planteado en la normativa efectivamente se cumpla. También tenemos un sistema desarrollado internamente que se llama FIPNet, Fiscalización Posterior en la Red, que también ayuda a asegurar que lo que está en el manual de procedimientos se ejecute. Es un factor clave también de éxito. Hemos aplicado autoevaluaciones internas por equipos independientes a los que hacen las auditorías, y también visualizamos como norte la aplicación de revisiones entre pares visualizadas en este caso para el 2019. ¿Qué resultados hemos visualizado entonces de la aplicación del programa 3I a la Contraloría General de Costa Rica? Pues bien, en primera instancia hemos actualizado de forma paulatina nuestra normativa.
Ya estamos en nuestra versión 5 de nuestros procedimientos. Y aquí es importante decir que a veces el cambio, hay cierta resistencia al cambio y entonces uno tiene que priorizar y enfocarse en aquellas brechas que son más relevantes e ir poco a poco, pero avanzar. A nivel interno, en Costa Rica, tenemos un procedimiento de alto nivel que se llama Manual General de Fiscalización, MAGEFI, pero a partir de él surgen distintos tipos de procedimientos y debajo de los procedimientos tenemos un banco de herramientas, plantillas, instructivos, modelos, en los que hemos tratado continuamente de ir ajustando tanto a nivel de procedimientos y a nivel de herramientas, para que se vayan alineando con la práctica que requiere las normas ISAI. Entonces, a nivel de procedimientos, cada tipo de auditoría está con sus flujos de procesos, con sus lineamientos, sus modelos, y a nivel de herramientas es donde tal vez ya se concreta cómo el know-how materializar esas expectativas que a veces en la ISAI se visualizan, pero que hay que darle al auditor una herramienta con la que ya se materializa en la auditoría. Bien, eso es a nivel de normativa. A nivel de ya la ejecución de nuestras auditorías, hemos empezado a visualizar, digamos, ya los cambios de las auditorías alineadas con las nuevas actualizaciones de la normativa que las hacen más alineadas entonces con la ISAI. Eso ha sido un proceso de alineamiento, tanto, valga la redundancia, del proceso como de los productos, o sea, tanto de lo que está pasando durante la auditoría como de los informes finales, alinearlos con la ISAI. Dos ejemplos básicos que quisiera mencionarles son herramientas que hemos diseñado para la materialidad del riesgo de auditoría para cada tipo de auditoría, valga la redundancia, y que, como les digo, hacen que el auditor, el equipo de auditoría, tenga los elementos suficientes para materializar la expectativa de la ISAI. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, en auditorías de cumplimiento, nunca habíamos emitido un informe de esos denominado corto, un informe de opinión para auditoría de cumplimiento, solo los usábamos para la auditoría financiera, pero este año, como un avance también, hicimos nuestros primeros informes de opinión para auditorías de cumplimiento. Eso ya es un pasito que dice que vamos caminando en la dirección de lo que el estándar internacional nos está llevando a través de la ISAI. También, muy importante, el enfoque, el fortalecimiento del valor público, tanto cuando se diseña nuestra cartera de proyectos, como cuando se ejecuta la auditoría, enfocarnos siempre en el aporte que nuestra auditoría le va a dar a la sociedad, a los clientes de los servicios públicos. Hay un elemento que es un poco más intangible, pero que es muy importante. El tema es que cuando ya se habla de ISAI, hay una cultura de alineamiento, ya es conocido por los equipos de auditoría, los distintos tipos de ISAI que hay. Entonces, existe esa cultura de que vamos a alinearnos con mejores prácticas mundiales de auditoría. ¿Y cuáles son esas? Las ISAI. Entonces, pensar en esto es pensar, yo lo explicaría de la siguiente manera. Nosotros que somos de distintos tipos de países, con distintos mandatos, nos pareceríamos un poco a los músicos que de diferentes tipos de nacionalidades, cuando les ponen una partitura, independientemente de su idioma, de su cultura, ellos pueden leer su partitura perfectamente porque es un estándar mundial acogido por todos para entender cómo se interpreta esa canción. En este caso, el estándar son las ISAI, es la mejor práctica, y aquí, pues, como cualquier músico, necesitamos un director de orquesta, que en eso yo felicitamos a la IDI, a la OLACEF, por estos programas que vienen ellos a fungir como un director de orquesta para darnos el tiempo, darnos el ritmo, sincronizarnos para ir creciendo todos juntos. Bien, también es muy importante salir de esa mentalidad
de que yo ya sé todo, de que mi Contraloría lo hace todo perfecto. No, tengo que tener una conciencia de que yo siempre puedo mejorar, tengo que fomentar esa mejora continua y sembrar la semilla de la innovación, porque aunque estamos normando, hay que ir creando nuevas maneras de ir implementando las expectativas que las ISAI nos plantean. Muy importante también a nivel de cultura, interiorizar esa cultura científica. O sea, nosotros como auditores estamos llamados a ser siempre objetivos, imparciales. Entonces, uno de los resultados más importantes es que estas herramientas nos permiten dar, las que hemos implementado a nivel de nuestros procedimientos, nos permiten dar una respuesta objetiva de por qué algo lo estamos visualizando como un hallazgo o de por qué algo lo estamos descartando como un hallazgo. Simplemente el auditor está llamado a ser un observador de hechos y analizarlo respecto al criterio objetivamente. Las herramientas nos ayudan a fortalecer esa objetividad. Otro resultado a nivel de cultura es que, bueno, lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando yo veo a algunas de las personas, ustedes que nos están escuchando, y veo su nombre, ya pienso en un ser humano. Tenemos una comunidad que hemos creado, que ya no es lo mismo ver un nombre que yo no sé quién es, pero ver un nombre en el que yo pienso en que esa persona es un socio mío, lo conozco, es una persona que está en el mismo negocio de nosotros, entre comillas, está en el negocio de la fiscalización pública. Nos ha creado un vínculo de comunidad que también es muy importante a la hora de plantear dudas, solicitudes de apoyo, porque esta red que estamos creando, esta comunidad, nos ayuda a ir creciendo juntos. En el campo de las auditorías coordinadas, como decía María Lucia, en este caso Costa Rica casi siempre lo que ha aplicado es el enfoque de auditorías coordinadas más que cooperativas. O sea, el término general es cooperativas, pero en este caso estamos aplicando las coordinadas. Costa Rica ahí ha ejecutado desde el 2012 para acá algunas auditorías, como decía María Lucia, las últimas del año pasado sobre el enfoque de pobreza, nos dejan lecciones muy relevantes. Voy a enfocarme más que a decir cuáles hemos hecho, cuáles son las lecciones. En estas auditorías coordinadas, bueno, increíble la calidad del acompañamiento de los mentores. Ellos son realmente maestros que van guiando el avance metodológico y de fondo de las auditorías para ir creando un producto, un proceso y un producto de valor. Estas experiencias generan aprendizajes significativos recíprocos de todos los equipos. Cuando yo observo cómo el otro país abordó la problemática, abordó el informe, abordó los hallazgos, yo echo para mi saco y aprendo y viceversa. La ventaja de estas auditorías coordinadas es que tienen como principio también el estar alineadas con ISAI. Entonces, nos ayudan a ir generando ese valor público y especialmente aprender haciendo. Es decir, aquí es más que recibir un curso sobre algo, es hacer una auditoría real, ejecutando los principios de la ISAI. Entonces, eso no hay mejor manera que aprender que es haciendo, ¿verdad? Metodológicamente hablando. Bien, vamos a visualizar. En esto, todas las CFEs estamos en proceso, quizá algunas están más avanzadas. Quiero hablar un poco de lo que algunas que estamos en proceso tenemos que como factor clave de éxito, y quizá algunas que se han quedado, que no han empezado este proceso, podrían visualizar oportunidades para que se incorporen y arranquen. Bien, como decía María Lucia, lo más importante aquí es partir del apoyo del nivel superior de nuestras contralorías. Dado ese paso, creo que es muy relevante que este propósito de alineamiento con las ISAI se interiorice a nivel de nuestras estrategias, nuestros planes, nuestros sistemas de aseguramiento, porque si no pasan a ser un proyecto aislado que finalmente lo ejecutamos y todo el mundo sigue haciendo la auditoría como antes la hemos hecho. Entonces no es la idea. Tenemos que hacerlo nuestro desde nuestras estrategias y nuestro sistema de aseguramiento de calidad. Tenemos que asumir
esa cultura, como les decía, de mejora continua. Hay una mezcla de personas en nuestras entidades de fiscalización, y quizá todavía tenemos el riesgo de que haya personas que digan, bueno, a mí quién me va a enseñar cómo hacer auditoría, yo ya sé, tengo 20 años de hacer auditoría. Esa mentalidad hay que sacarla. Tenemos que estar conscientes de que siempre podemos mejorar y que podemos cambiar el paradigma de cómo hemos hecho las cosas desde siempre para buscar una mejor manera de hacerlo. Un factor clave también es ese proceso continuo de actualización profesional que desde la INTOSAI también se está impulsando, pero cada entidad de fiscalización debe procurar también por cada tipo de auditoría ir generando esa actualización. Un elemento que también es muy importante es que nosotros nos vayamos haciendo también expertos en los distintos estándares de gestión pública. Estos estándares de gestión pública nos dan el criterio experto contra el cual vamos a ir a evaluar cierta gestión. Voy a explicarme. Así como las CISAI son los estándares de auditoría a nivel mundial, existen otro tipo de normas que son estándares en su ámbito de gestión. Voy a dar un ejemplo. El PMBOK a nivel de gestión de proyectos y evaluación de proyectos, el COVID a nivel de gestión de tecnología de información, etc. Cada uno de esos estándares también tiene que ser parte de nuestro ámbito de conocimiento para que cuando lleguemos a evaluar cierto tipo de gestión, cierto tipo de elementos, dominemos el estándar para verificar y aportarle al gestor público una buena práctica mundial, ¿verdad? Bueno, también es muy importante perderle miedo a la revisión entre pares. En realidad no hay nada más que agregue más valor a una Contraloría que ser revisado externamente por una visión totalmente independiente de cómo hace las cosas. Eso primero nos genera un proceso de preparación, vamos a ser revisados, preparémonos, ya eso es ganancia, pero también cuando viene el equipo de revisores genera una visión de mucho respeto, de aporte y que agrega mucho valor a las entidades de fiscalización. Vamos a ver si existen algunas FS que se sienten un poco que no han entrado en esto, en este proceso de actualización y alineamiento con las... Bueno, partimos de esa política del nivel superior de alineamiento con el programa 3I, la mejora continua. Incluir estos elementos en sus objetivos estratégicos sería fabuloso para que desde ahí se pueda impulsar. Ir avanzando paulatinamente, nadie cambia la manera de hacer su auditoría de la noche a la mañana, esto es un proceso. Ir formando sus especialistas por tipo de auditoría, aplicando su diagnóstico para identificar brechas, aprender de esto que todos los demás hemos vivido a nivel de la comunidad de FS de la OLACEF en este proceso de implementación, priorizar, enfocarse y avanzar. Es decir, aquí es dar el paso. Básicamente, el tema es perder el miedo a esto y enfocarse en dar pasos y avanzar, ¿verdad?, hacia el alineamiento. Bien, ya casi termino. En lo que sería la fase siguiente del proceso del programa 3I a nivel interno, en Contraloría de Costa Rica, es muy importante que sigamos en nuestro proceso de actualización de nuestra normativa. Es un proceso continuo de nunca acabar, digamos, es cada año revisamos y actualizamos nuestro proceso, nuestra normativa, para que nuestra normativa sea viva, sea una normativa que se ajuste a las demandas, a los requerimientos del entorno y de las actualizaciones que se vayan implementando a nivel de la INTOSAI, en la CISAI. Muy importante también nuestra formación y actualización profesional, seguir implementando nuestras revisiones internas de aseguramiento para que equipos independientes a los que han ejecutado la auditoría lo verifiquen. Este elemento también es muy importante, apoyarnos en tecnologías de información para que sean un socio estratégico nuestro en el aseguramiento de la implementación de la CISAI. Vamos a ver, uno hace un manual de procedimiento y le puede haber quedado muy bonito, bien parejito y todo, buena letra y todo muy entendible, pero es necesario que cuando estemos haciendo la auditoría, lo que está escrito ahí efectivamente se cumple.
nuestras tecnologías de información pueden ayudarnos a que ese proceso de implementación sea más transparente, más directo. En este caso, en Contraloría de Costa Rica, estamos implementando este sistema que ya está en producción, que es el FINET, para buscar ese aseguramiento. Y como les decía ahora, las revisiones externas para una opinión independiente también deben convertirse en algo normal en nuestra CFS para gestionar cambio y gestionar mejora. A nivel regional, esta es nuestra última filmina, es importante que entre nosotros hagamos alianzas formales o informales, convenios o simplemente apoyos para darnos capacitación presencial, virtual, para apoyarnos en los diagnósticos, asesorías, auditorías cooperativas, pasantías, nuestras revisiones entre pares, para vivir realmente como una comunidad y crecer juntos. Esta comunidad también puede crecer mucho, como ya está planteado ahí, fortaleciendo nuestro vínculo virtual para romper las fronteras y tenernos todos al alcance de un clic en compartir el conocimiento de lo que cada uno ha ido materializando en su Contraloría. Es importante ir constantemente, como lo decía María Lucia, revisando y actualizando nuestras herramientas de diagnóstico, sean ALCAT y las guías, para que se vayan ajustando a las actualizaciones de la CISAI y seguir pensando en ese perfil de competencia base por tipo de auditoría para que cada uno de nosotros vaya creciendo en la ejecución, en el ejercicio de la auditoría en cada uno de sus diferentes tipos. Básicamente, esta es nuestra reflexión. Les agradezco su atención, les envío un abrazo enorme, fraterno, muy cariñoso para todos ustedes y estoy a la orden para lo que requieran y les mando muchas bendiciones desde Costa Rica. Muy amables. Bien. Muchísimas gracias, licenciado Alex Monge, por su valiosa intervención, por la experiencia que nos ha compartido sobre la implementación del programa 3C en la EPS de Costa Rica. Es muy interesante ver la estrategia de implementación que han desarrollado, integrando sus planes de acción, de operativos, incluso considerando el desarrollo profesional y el sistema de aseguramiento de la calidad usando una plataforma informática como es el FINET. Y también destacar mucho este mensaje en el que usted invita a tener apertura al cambio, a la mejora continua, a la colaboración entre las EPS, sea para poder revisarse mediante revisiones entre pares o realizar pasantías, visitas técnicas, y participar en estas experiencias de aprendizaje por impacto como son las auditorías coordinadas, que son la mejor manera de poder aprender, ¿no?, haciendo para adecuar las prácticas de auditoría a las normas ISAI, que es finalmente lo que se está persiguiendo con la implementación del programa 3C en la región. Bien, dicho esto, invitamos a todos los participantes a que nos sigan haciendo llegar sus preguntas por el chat. Aquí tenemos ya algunas preguntas preliminares que han llegado desde la EPS de Panamá. Para la licenciada María Lucia, nos preguntan sobre el plan de aseguramiento de la calidad. ¿Puede desarrollarse paralelamente a la ejecución de la auditoría? Y 2. La actualización de la SAICAT incluye autoevaluación de los auditores y superiores que participan en el desarrollo, revisión y aprobación de la auditoría como insumo al aseguramiento de la calidad. Dejo el uso de la palabra a María Lucia. Hola. Bueno, buenos días otra vez. ¿Me escuchan? Sí. Ante todo, me gustaría felicitar a Alex. Excelente presentación, Alex. Un gusto escucharte. Y me encantó la comparación que hiciste de la partitura con la CISAI. Y bueno, en general, excelente presentación y me parece que ayuda mucho a las
a las otras EFS también, ¿no?, que están escuchando, a ver qué uno puede hacer para seguir en ese proceso de implementación de las SAI. Un gran abrazo para ti, Alex. Y bueno, contestando las preguntas sobre el plan de aseguramiento de la calidad, y la verdad, si uno mira la ISAI 40, que habla de control de calidad, entonces hay dos puntos. Hay todo el sistema de control de calidad y que tiene que ver con las actividades y políticas de calidad, ¿no? Y el aseguramiento de la calidad es como que uno de esos componentes del control de la calidad para garantizar que todo lo que sean sistemas y procedimientos de control de calidad estén bien. Entonces, cuando hablamos de una auditoría específica, cuando se habla de control de la calidad, entonces son los puntos de control, las actividades que se hacen a lo largo de toda la auditoría para garantizar la calidad. Y el aseguramiento de la calidad es algo que se hace después que la auditoría ya está lista, a ver si los procedimientos de control de calidad que fueron hechos durante la auditoría, a lo largo de la auditoría, están bien. Entonces, esa sería la diferencia. Entonces, de ser así, cuando se habla de aseguramiento de la calidad para una auditoría específica, entonces eso es hecho después que de la auditoría lista. Y el control de calidad, lo que se hace mientras se está haciendo, es parte del proceso de la auditoría. La otra pregunta sobre, en la actualización de las ICAT, si se incluyó el tema de autoevaluación. Directamente no, eso no está incluido. Pero uno de los requisitos de la ISAI es que conjuntamente el equipo de auditoría tiene que tener las competencias para realizar dicha auditoría. Entonces, cuando se va a verificar si ese requisito se cumple o no, entonces sí hay que mirar de alguna manera cuáles son las competencias del equipo de auditoría y si ese equipo de auditoría conjuntamente tenía o no esas competencias. Sí. Yo vi una otra pregunta también de Wesley, no sé si ya la contesto o no, todavía no. Sí, María Luisa, justo que le iba a contar, justamente de la EFS de Guatemala nos preguntan si podría ampliarse sobre el programa que la IDI tiene sobre el aseguramiento de la calidad. Sí. Saludos, Wesley. Sí, entonces sobre ese es un componente de la fase 2 del programa 3I. ¿Cuál es nuestra idea? La verdad, llamamos un programa, no es propiamente un programa, pero que estamos haciendo ahora. El próximo mes, ahora en septiembre, invitamos a un grupo, todavía estamos trabajando con eso en inglés, entonces en septiembre invitamos a un grupo de auditores de algunas EFS para, juntamente con el equipo de la IDI, desarrollar materiales para un taller sobre aseguramiento de la calidad. Entonces vamos a desarrollar esos materiales y en noviembre vamos a impartir ese taller, vamos a invitar a auditores para los 3 tipos de auditoría para que puedan ser entrenados como revisores. Entonces, gente que después puedan trabajar en sus EFS o tal vez quizás ayudar en otras EFS haciendo ese aseguramiento de la calidad. Entonces, siendo revisores de calidad. Y por supuesto, esa idea, bueno, empezamos con las EFS de habla inglesa, en las regiones de habla inglesa, pero vamos a seguir después, probablemente el próximo año, con esos talleres también en las SERPs. Bien, muchas gracias, María Lucia. Ahora a continuación voy a pasar algunas preguntas para el licenciado Monge. Sí, pero voy a hacer. Bien, licenciado Monge, aquí nos preguntan desde la EFS de México en qué consistió el plan de implementación personal y desde la EFS Perú en qué consisten los informes cortos de opinión, ¿no? Adelante, por favor. Sí, con todo gusto. Vamos a ver, el plan de implementación personal fue el producto que se generó del primer taller
de certificación para implementación de las ISAI. En ese caso, era un compromiso desde la función de cada uno de nosotros para saber cuánto yo podía ser un generador de cambio, un gestor de proyectos, un facilitador en función de lo que en mi Contraloría se estaba haciendo. Lo que pasa es que en el caso de Costa Rica fuimos 7 personas. El requisito era individual, pero nosotros estábamos claramente enfocados en que esto tenía que ser un trabajo institucional para que realmente diera resultado. Ok. Después, en cuanto al informe corto, hay una pregunta aquí ¿qué es el informe corto de auditoría de opinión? Bueno, como ustedes saben, en los diferentes tipos de auditoría, la CISAI plantea que uno puede desarrollar especialmente en la financiera y en la de cumplimiento, un informe largo con resultados, hallazgos, conclusiones y recomendaciones, y otro tipo de informe que es un informe corto en el que, parecida a la opinión de la auditoría financiera, en auditoría de cumplimiento la aplicamos. Les voy a dar el ejemplo. En Costa Rica tenemos un Plan Nacional de Desarrollo con ciertas metas que cada sector debe ir cumpliendo. Cada sector a cierta fecha genera un porcentaje de avance sobre las metas que le son asociadas. Entonces, ante esa declaración de la administración, por ejemplo, metas de prevención de la deserción escolar, para poner un ejemplo, el Ministerio de Educación dice que la meta 1.5 lleva un 37% de avance. Entonces, ante esa declaración, nosotros como Contraloría entramos a verificar si ese porcentaje que él declara es razonable respecto de la inspección física y documental que nosotros hacemos para saber si realmente es razonable decir que estamos en ese porcentaje de avance. Entonces damos una opinión de razonabilidad en el que aplica igual una salvedad, una opinión negativa, una opinión positiva o una abstención. Entonces lo aplicamos así en Costa Rica. Igual veo por ahí una pregunta de Panamá que dice que si hay una norma, si estoy ejecutando una auditoría y una norma no se alinea con la INTOSAI, que si eso hace que la auditoría se detenga. Bueno, como ustedes también saben, cada entidad de fiscalización superior se debe principalmente a su mandato en primera instancia y a sus procesos estipulados internamente. Si yo estoy ejecutando una auditoría, lo aplico con mi marco vigente para mi país y contra ese voy a seguir la auditoría de inicio a fin. Hay momentos, casi siempre en Costa Rica lo hacemos anualmente, en el que yo reviso la normativa y puedo visualizar que algo en mi marco normativo se contrapone o hay vacíos con respecto al SAI, y entonces yo procedo a actualizarlo. Sin embargo, por encima de todo eso, siempre está el juicio profesional del auditor para valorar cada situación con respecto a el bien público, que en este caso andamos buscando en la ejecución de la auditoría. No sé si hay más preguntas. Vamos a ver. Sí. Gracias, licenciado. Tengo aquí también más preguntas para María Lucia. Voy a balancear porque en realidad tengo muchas preguntas para ambos. Sus participaciones han concitado gran interés por parte de nuestra audiencia en la CEPS. Entonces voy a dar ahora el uso de la palabra a María Lucia para las preguntas que voy a leer a continuación. Vienen de la FS Perú. Quieren saber si el aseguramiento de la calidad es aplicado a los controles de calidad que ha definido la organización. En este caso, el aseguramiento de la calidad se puede aplicar a las etapas de la auditoría, planificación, ejecución e informe. En la actualización de las AICAS, preguntan también, ¿nos podría comentar sobre cómo se está agrupando los requisitos en las AICAS de auditoría y cumplimiento? María Lucia, te agradeceremos puedas contestar estas preguntas. Sí,
Ok. Sobre la pregunta de Perú, si se puede usar en todas las etapas, sí, la verdad, se puede y se debe. Entonces, cuando se hace el aseguramiento de la calidad, además de mirar el informe final de auditoría, entonces la idea es mirar también los papeles de trabajo y verificar, sí, entonces cómo se dio la planificación, la ejecución y el informe. Entonces, sí, en todas las fases de auditoría se hace el aseguramiento de la calidad. Y sobre la pregunta hay una pregunta también que yo vi por ahí sobre si hay alguna guía sobre aseguramiento de la calidad. La IDA está desarrollando una guía, todavía en inglés, estamos trabajando en eso, entonces me imagino que en medio hasta el fin del próximo año la tendremos en español. Y tal vez, no sé, tal vez marzo, abril de 2018 la tendremos en inglés. Y sobre si la pregunta del ISAI para auditoría de cumplimiento, entonces lo que se hace es se sigue la misma estructura de la ISAI 4000. Entonces, básicamente, la ICAT, las nuevas, tanto para auditoría de cumplimiento como desempeño, son bien parecidas con los requisitos de las ISAI, como ya eran las antiguas. Entonces, se trae los requisitos de la ISAI y con alguna explicación o algún comentario. Pero entonces sí, es la misma estructura de la ISAI 4000. Respuesta. Aquí también tengo otras preguntas para el licenciado Monge. Desde la EFS Perú Consulta, en el caso de la ISAI, en Costa Rica, nos gustaría saber qué estrategia se aplicó para sensibilizar al personal auditor. También la EFS Honduras consulta cómo lograron articular las labores diarias de las EFS con la implementación de las ISAI y el tiempo que esto conllevó. Licenciado Monge, adelante para que pueda responder estas preguntas. Con mucho gusto. El proceso de sensibilización es realmente importante. Va desde la terminología, empezar a hablar de las ISAI como algo cotidiano, ¿verdad? Ponerlas a disposición del personal en la intranet, pero va más allá de eso. Nosotros en la Contraloría estamos buscando una especialización del personal por tipo de auditoría. Hemos creado también un proceso en el que las personas, además de su formación profesional, vayan manifestando en cuál sienten su mayor potencial. Entonces, hay equipos que están destinados por tipo de auditoría. A cada equipo se le hace un fortalecimiento, tenemos un plan de desarrollo profesional por cada tipo de auditoría, y el proceso de sensibilización es de inicio a fin. Por ejemplo, desde que la persona entra a la Contraloría, cuando se le hace inducción, ya se le habla de la ISAI y de la estructura de las normas de estas. Es decir, es volver a la ISAI un idioma cotidiano, el estándar, el norte al que le apuntamos, para que se vaya interiorizando. ¿Cómo hacemos un equilibrio entre nuestras labores de fiscalización? Bueno, también tal vez es en parte es una decisión estratégica de la Contraloría. En la unidad en la que yo trabajo, que se llama Secretaría Técnica, tenemos como responsabilidad la actualización del marco normativo, el sistema de gestión de calidad y el sistema de mejora continua y el aseguramiento de la calidad. Entonces tenemos un equipo de personas que lideramos este proceso de cambio, de implementación, desde una unidad que se enfoca a la parte metodológica de la Contraloría. Entonces, desde ahí balanceamos el tiempo con otros proyectos y también nos apoyamos en los equipos de auditoría con ciertas horas de las áreas de fiscalización, pero desde la Secretaría Técnica lideramos ese proyecto. Es una decisión estratégica de asignar personal para esta labor que es tan relevante. Nuevamente por estas respuestas. Aquí tengo también preguntas de la EFS Honduras para usted.
dice, ¿la incorporación de las ISAE en las auditorías les ha disminuido o aumentado los tiempos de ejecución y cómo ha impactado la oportunidad en la emisión de los informes? Adelante, por favor, con la respuesta. Bien, esto voy a responderlo francamente, digamos, el tema aquí es una inversión, una inversión a mediano y largo plazo. Quizá cuando uno está en la curva de aprendizaje, de cambiar la manera de hacer la auditoría, como siempre la había hecho, a incluir algunos elementos que son propios del cambio por su alineamiento con la CISAI, eso le va a implicar un poquillo más de tiempo, pero es una inversión que va a ir redundando en beneficio para todo el proceso y los productos de fiscalización. Lo que sí definitivamente mejora es el valor del producto, el impacto, la calidad, la profundidad del producto final. Entonces, a nivel de tiempos, en esta primera fase hay una inversión que podría generar que en estas auditorías, como decía María Lucia al principio, en las auditorías cooperativas, en las auditorías en las que estamos iniciando algún cambio, lo importante es aprender el nuevo método en el que estamos implementando el cambio y agregar valor al producto. Entonces, la inversión al final también tiene réditos. No sé si había otra pregunta. ¿Qué fase considera más compleja? No sé si había otra pregunta. ¿Qué fase considera más compleja? Oh, disculpe, si justo tenía una pregunta para ambos. Durante el proceso de implementación de la CISAI, ¿qué fase consideran que ha sido la más compleja y por qué? Primero le daré el uso de la palabra a María Lucia y luego al licenciado Monge. Sí. Bueno, esa depende, imagino que eso depende de cada FS, pero de lo que yo he visto, tal vez yo podría decir que un tema que es complejo, como dijo Alex, es que la gente entienda que son las ISAI y más que eso, que eso se cambie en un lenguaje común en la FS. Entonces, que la gente perciba que la importancia y que, igual como dijo también Alex, que es una inversión. Entonces, el inicio puede que sea, se demore más para hacer la auditoría, que no se vea, que tal vez algunos pueden pensar que sea una pérdida de tiempo, pero es que es una inversión que va a traer buenos resultados en el futuro. Y un tema que también a mí me parece complejo y un reto, igual ya comentó Alex, es para la gente que ya cree que hace las cosas muy bien y que ya está perfecto o que ya hace auditoría a su manera hace muchos años y para esas personas a veces puede ser un poco difícil de cambiar para percibir que no están haciendo las cosas por de la CISAI. Entonces, me parece que, bueno, en resumen, el tema más complejo es el cambio de cultura de la gente percibir la importancia y cambiar el chip, como dicen ustedes, para una nueva manera o una manera un poco distinta de trabajar. Gracias. Bien, desde mi perspectiva sobre esta misma pregunta, quisiera decir que hay un elemento delicado al principio, que es cómo vamos a salir en la foto del diagnóstico. Todos queremos salir bonitos en la foto del diagnóstico, que no haya muchos puntos negros o no conformidades, perdón. Entonces, hay que ser franco, hay que ser sincero en esta autoevaluación, porque es engañarnos a nosotros mismos, tratar de no decir las brechas que realmente tenemos. Ese es un factor
importante, porque a partir de ahí se da el primer paso para mejorar. Si yo quiero decir que todo lo cumplo porque soy la Contraloría y no podemos decir que la Contraloría no cumple algo, y ya estoy equivocado. Tenemos que dar siempre ese paso de ser francos en nuestra autoevaluación. Y el otro elemento que también es muy importante es que una vez identificada la brecha, con actualizar la normativa apenas estoy dando el paso básico. Lo difícil es cambiar la práctica, como decía María Lucía, la práctica efectiva de la auditoría, porque la normativa hay que cambiarla, pero hay que interiorizarla en los equipos, explicarles cómo se implementa y para que poco a poco vaya siendo parte de su manera natural de hacer auditoría. Entonces, hacer efectivo el cambio en el ejercicio de las auditorías es el elemento que quizá es realmente el más difícil, y que quizá también ahí las tecnologías nos pueden ayudar a fortalecer esto. Lucia, licenciado Monge, por estas respuestas. Hay una consulta final de la FS Perú. Dice: para la implementación de la CISAI, los facilitadores conformarán algún comité o instancia dentro de la organización para desarrollar sus roles de gestor, promotor y capacitador. Licenciado Monge, lo dejo en el uso de la palabra. Gracias. Gracias. Y como les comentaba desde hace un ratito, en Costa Rica tenemos una unidad en la que nos enfocamos en liderazgo de la actualización normativa para auditoría, de la autoevaluación, del aseguramiento de calidad de la auditoría, y nosotros desde acá formalmente lideramos ese proceso. Entonces, no fue necesario crear un comité ad honorem o que trabajara en eso, sino que desde acá, con los roles y puestos que tenemos esas funciones, y desde ahí lideramos el cambio a nivel de facilitadores y ejecutores y gestores de proyecto. Hay algunos de los participantes desde la Contraloría que están también en las áreas, que también se vuelven como nuestros mensajeros de implementación de las ISAIs en sus respectivas áreas. Pero desde la Secretaría Técnica lideramos este proceso de evangelización para implementación de las ISAIs. Gracias, licenciado Monge. Nos invitan aquí que nos vamos acercando ya a la parte final de este webinario. Me gustaría una vez más invitar a nuestros expositores a dar algunas ideas finales, algunos comentarios finales que tengan a bien hacer llegar. En primer lugar, dejo el uso de la palabra a María Lucia. María Lucia, por favor. Sí, bueno, entonces, una vez más, muchas gracias por la invitación, Mirta y el equipo de México. Alex, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando con interés y haciendo preguntas. Y bueno, lo que yo quisiera decir a ustedes es que, como se puede ver, la implementación de la CISAI es un largo proceso y no es fácil, por supuesto, pero en mi opinión, sinceramente, yo creo en eso, es que sí vale la pena. Entonces, vale la pena la inversión porque el resultado del trabajo va a quedar mucho mejor para todas las FS y, por supuesto, para la gente, para quienes nosotros trabajamos en la FS, que al fin son los ciudadanos. Entonces, muchas gracias. Bueno, de mi parte, agradecerles a todos la invitación. Gracias, María Lucia, por las palabras. Con todo gusto hemos preparado este ratito para compartir con ustedes nuestra experiencia. Efectivamente, nuestra Contraloría ha estado en este proceso que ha sido de años. Es un proceso paulatino porque hay que priorizar, hay que enfocarse, pero la idea es siempre mejorar.
terminando con el ejemplo de la partitura, pues el músico no nace para tocar en su cuarto su instrumento, nace para dar un recital, para dar un concierto, y nosotros, bueno, como fiscalizadores de la escena pública, tenemos una audiencia que nos escucha. Esa audiencia es la sociedad, los ciudadanos que esperan de nosotros una interpretación excelente que les aporte valor. Entonces, en ese sentido, el director y la partitura está escrita, nos ayudan muchísimo a nivel de las ISAIs a que este servicio que estamos dando a la administración hacia el país sea de la más alta calidad. Entonces, seguir estudiando la partitura, seguir estudiando nuestras ISAIs nos va a ayudar mucho a aportar valor a la sociedad. Que estén bien, y les mando desde Costa Rica de nuevo un abrazo y muchas bendiciones. Gracias tanto al licenciado Alex Monge como a la maestra María Luz de Lima por sus exposiciones y por todas las respuestas que nos han brindado a las preguntas que han formulado los participantes en el foro. Es muy importante destacar el trabajo conjunto y el apoyo entre las EFS para lograr el objetivo de realizar auditorías alineadas a las normas ISAI. Hay mucho camino por andar, como nos lo han demostrado las presentaciones de los expositores, pero creemos que con el apoyo tanto de la IDI como de las instancias técnicas, el compromiso de cada una de nuestras EFS es una meta que podemos alcanzar. Me gustaría también decirle a todos los participantes que las preguntas que nos hayan hecho, si alguna no hubiera sido atendida, van a ser todas remitidas a la presidencia para que puedan ser respondidas posteriormente por los expositores y socializadas. También quisiera agradecer a todos y cada uno de los participantes, de los 42 participantes de 9 entidades fiscalizadoras superiores que nos han acompañado el día de hoy, de las EFS de Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. Y de manera especial saludar a los magistrados de la EFS de Honduras, José Juan Pineda Varela, Ricardo Rodríguez, Roy Pineda, quienes han participado de esta sesión. También saludar al secretario general de la EFS de Panamá, licenciado Carlos García Molino, que ha estado también conectado a este webinario, y a todos los funcionarios que nos han acompañado. Finalmente, a nombre del contador público certificado Juan Manuel Portal, auditor de la Federación de México y presidente de la OLACEPS, del maestro Benjamín Fuentes Castro, secretario técnico de la Auditoría Superior de la Federación de México, y del licenciado Nelson Chac Yalca, Contralor General de la República del Perú, agradecemos las intervenciones de los expositores y el debate que se ha generado en este espacio, que considero ha sido muy enriquecedor para todos los participantes, así como la participación de los funcionarios de las 9 EFS que nos han acompañado hoy. Aprovechamos también la ocasión para informarles que la presidencia de la OLACEPS convocará oportunamente los próximos webinarios y que con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva a cargo de la EFS de Chile se va a difundir la grabación y los materiales de este encuentro en el sitio oficial de la OLACEPS. Les agradezco a todos por la atención que nos han dispensado y su colaboración para el buen desarrollo de esta sesión. Esperamos encontrarnos en una próxima sesión y, bueno, sí, una reflexión final es que los webinarios llegaron para quedarse. Éxitos a todos y que tengan un gran día. Hasta luego.